Hola a todos, chiquillos, ¿cómo están? Hola Diego y Danitza que estaban saludando ahí por el chat. Hola Eileen. Hola Dominic, Belén. ¿Cómo están, chiquillos? María Jesús, Selena, Daniel. Hola Antonio. ¿Todos bien? Ya estamos pronto a comenzar esta actividad, chiquillos, que es una clase de síntesis sobre operatoria de números enteros y números racionales. Hola Ignacio, Valentina, Constanza. Así que, chiquillos, vayan acomodándose ahí, tomando su cuaderno, su apunte, su lapicito. Vamos a esperar un minutito, ¿sí? Para que se terminen de conectar los compañeros y ya comenzamos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola profesor. Hola, profesora Giovanna, ya le voy a Conectado. presentar ya. Ah, Bueno, chiquillos, les presento a la profe Giovanna, aquí estoy. Hola, hola. Hola a que todos. nos va a estar acompañando hoy día también. Bien, chiquillos. Hola, Javi. Hola, Valentina. Yo creo que ya estamos listos para comenzar, chiquillos. Bueno, la idea de esta actividad, muchachos, es que hagamos una clase de síntesis, como les decía, sobre estos dos grandes conceptos que son los números enteros y los números racionales, en vista del ensayo que se nos viene encima, ¿no? Que pueden dar a partir del 31 de mayo. ¿Alcanzaron a ver esa información por ahí o no? Se publicó hace poquito. Sí, mira, la Irina está atenta ahí a la información. Un ensayo, Danitza, el próximo ensayo que se viene, que si no me equivoco, el código es 024, ensayo 024. Déjame confirmártelo aquí. Claro, el ensayo 024, a partir del 31 de mayo. Esa información se va publicando en las redes sociales, Fera. Esa es el primer canal donde se publican ese tipo de informaciones. Sí, pues a partir del 31 de este mes, Danitza. Y exacto, también. También la van diciendo los profes en clase. Ah, mira, sería bueno, mira, Cepech tiene un Instagram. Sí, generalmente las sedes tienen un Instagram cada una, pero además existe la cuenta de Cepech en general, donde van publicando también toda la información. Así que sería bueno si es que puedes seguirlo ahí y nos vamos enterando más rápido. Bueno, ya chiquillos, entonces la clase de hoy día, ya, como les decía, es una síntesis, vamos a tratar de trabajar varios conceptos, ya, así que quizás vayamos avanzando un poquito rápido. Estos son conceptos que ustedes ya han visto en clase, ya, además tienen las cápsulas de síntesis, esos videos que pueden revisar sobre cada una de las clases. Así que deben ser contenidos que ya han visto, pero los vamos a repasar y vamos a tratar de ir ejercitando para ir resolviendo todas sus dudas. ¿De acuerdo? Así que antes de comenzar, es importante que tengamos presente una información importante. Primero, preferiblemente vamos a estar utilizando el chat para comunicarnos, ¿sí? Y también podemos utilizar las reacciones de Zoom. Ahí pueden poner eh, una manito para arriba, levantar la mano para hacer una pregunta, etcétera. ¿Sí? Además, nosotros los profes, yo y la profe Giovanna, vamos a estar escribiendo con mayúscula, así como lo acaba de hacer la profe Giovanna a través del chat,
solamente para que se distinga frente al resto de comentarios o de lo que escriban ustedes, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que no compartamos información personal a través del chat. No vamos a compartir números de teléfono, ni redes sociales, ni nada por el estilo. Y por supuesto, mantengamos el respeto al comunicarnos. Y además, si es que por algún motivo se nos llega a caer la conexión, a ustedes o a mí, vamos a volver a ingresar al mismo link, ¿de acuerdo? Podemos volver a ingresar al mismo link y retomamos, ¿ya? Además, finalizando la encuesta, les vamos a enviar, perdón, finalizando la clase, les vamos a enviar una encuesta de satisfacción, que es más que nada para que nos hagan una pequeña retroalimentación, es una encuesta bien cortita, que se responde en un minuto, y les vamos a compartir también una infografía que resume lo que vamos a estar conversando hoy día, ¿de acuerdo? Para que ustedes se la lleven y la puedan repasar ahí también. ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar? Todo perfecto. Gracias, Danitza. ¿Qué me dicen los demás chiquillos? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Importante, chicos, que participen harto. Ya traten de participar, de estar atentos acá. Cualquier duda o pregunta la hacen a través del chat. Con eso no hay problema. Pero es bueno que participen también. Yo les voy a estar preguntando harto, así que estén atentos al chat también para que puedan contestar. Bien, comencemos, chiquillos. Vamos a partir viendo cuáles son los objetivos de esta clase, ¿sí? Vamos a tratar de comprender el conjunto de los números enteros, ¿sí? Vamos a estar aplicando técnicas para caracterizar múltiplos y divisores de números enteros, ¿ya? Y algunas otras técnicas y tips que les pueden ayudar a resolver algunos tipos de ejercicio. Vamos a aplicar la operatoria y generalidades de números enteros en la resolución de problemas reales. Vamos a también pasar a comprender el conjunto de los números racionales y su operatoria. Así que en general, como contenidos, tenemos la operatoria de números enteros y la operatoria de números racionales, ¿ya? Bien, ¿con qué vamos a comenzar? Con la operatoria de números enteros, ¿de acuerdo? Para esto, lo más importante, lo que más debemos tener presente es la regla de los signos para no caer en confusiones, ¿de acuerdo? Mira, primero, cuando nosotros queremos sumar o restar, ¿cierto? Números que tienen distinto signo, entonces el resultado que yo voy a obtener va a estar determinado por el que tenga mayor valor absoluto. ¿Alguien conoce ese concepto de valor absoluto? Que me lo pueda comentar por acá por el chat. Cuando hablamos de valor absoluto, ¿de qué hablamos? Ah, a ver, un segundito, chiquillos. Ahí creo que tenemos una pequeña confusión acá, ¿o no? Y me dice la profe Giovanna que algunos esperaban una clase de porcentajes y potencias. ¿Sí? Dale, dale. Miren, chiquillos, esa clase, ¿sí? Es la que viene después de esta. ¿Sí? Ah, varios. ¿Ya? Esa comienza a las 7. Sí, pues eso decía la página. Eso decía el correo. ¿Ya? Mira, la pía pensaba que era de química. No, no va a ser el mismo link. De hecho, se supone que podrían haber tomado las dos, chiquillos. Tanto esta como la de potencias
y porcentaje. Valentina, tienes que revisar ahí en tu correo la parte de spam o donde llegan las publicidades, etcétera, porque a veces llegan los correos ahí. ¿Lo revisas siempre? Entonces, mira, ahí debe haber un problema con tu correo, entonces, vale. ¿Sí? Y ahí deberías contactarte, chiquillos, cuando tengan problemas con, con que no le llegan correo o ese tipo de cosas, pueden contactarse acá, mira, al servicio al estudiante a través del teléfono o el WhatsApp. Claro, y esa es la otra opción, pedirlo en el caso de que no te lleguen, ¿ya? Ya, a ver, chiquillos, vamos a solucionar el problema fácil, ¿de acuerdo? Ya. A los que quieran participar también en la clase de porcentajes y potencias y no tengan el link, yo se los voy a compartir terminando la clase, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y ahí ustedes se pueden unir terminando esta. ¿Ya? Así no nos complicamos, ¿dale? Buena, buena. Ya. Démosle entonces, chiquillos, que siempre es importante tener presente esta parte de números enteros y racionales también, y seguramente alguna pregunta puede surgir. Bien, entonces estábamos diciendo que al sumar dos números enteros de distintos signos, ¿cierto? Vamos a tener como resultado el que tenga mayor valor absoluto en el signo, ¿sí? El signo del resultado va a ser el signo del valor que tenga mayor valor absoluto. Entonces estábamos hablando de este concepto del valor absoluto, el que sea más grande en la suma, ¿de acuerdo? En realidad, alguien lo había escrito por ahí, ¿sí? Y tiene que ver con la distancia, ¿sí? Que tiene un valor al cero, ¿de acuerdo? Pero dicho en palabras sencillas, es sin considerar el signo, el que sea más grande. Veamos un ejemplo. Acá yo tengo este ejemplo de aquí. 5 más menos 7. Entonces, en este caso, el que tiene mayor valor absoluto es el menos 7, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado de nuestra suma va a ser menos 2 y conserva ese signo del que tiene mayor valor absoluto. ¿Vale? En el caso de que yo tengo una suma con números que tienen igual signo, entonces se conservaba el signo. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo menos 3 más menos 1, eso es igual a menos 4. Si te fijas acá, los valores los estoy sumando, pero estoy conservando el signo negativo. ¿De acuerdo? Y ojo con lo siguiente, muchachos. Esta es la única regla que rige para la suma y resta de números enteros. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se confunden y aplican a la suma y resta la regla que se aplica en la multiplicación y división, y eso no está correcto. ¿De acuerdo? Para la multiplicación y división tenemos otras reglas, que son las que vamos a poner acá. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar o dividir dos números que tengan igual signo, entonces el signo del resultado que obtengamos va a ser siempre positivo. ¿Cierto? Esta es la que uno conoce normalmente. Positivo con positivo me da positivo y negativo con negativo me da positivo también. ¿Sí? Si los signos son iguales, entonces el resultado es positivo. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 por menos 5, eso me da 10 positivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaba si los signos eran distintos, muchachos? ¿Qué pasa si yo tengo signos distintos en la multiplicación o división? Claro, entonces el resultado va a ser negativo. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo menos 8 multiplicado por 6, me va a quedar como resultado menos 48. Siempre que tenga signos distintos en la multiplicación o división, el resultado va a ser negativo. Entonces, ¿qué cosa es importante recordar acá, chiquillos? Que yo no debo confundir
¿cierto? La regla de los signos que aplico para multiplicación y división, no la puedo aplicar para la suma y resta, ¿ya? Ahí se aplican estas otras reglas que estábamos viendo acá. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, 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 perfecto. Entonces, vamos a revisar algunos ejercicios. Pero antes, vamos a ver otra cosita, que es las operaciones combinadas. Porque generalmente en la prueba, a ti no te van a poner o no te van a pedir que hagas solamente una operación, que hagas una suma o que hagas una resta, ¿ya? Si es que nos piden operaciones, generalmente son operaciones combinadas. Y para eso vamos a usar una regla memotécnica, que seguramente la han escuchado o la conocen, que se dice papomudas, ¿cierto? Que nos indica el orden, ¿viste? Ahí la Javiera ya se la sabía. Nos indica el orden en que debemos ir resolviendo una operación combinada. Me dice que siempre debo partir por el paréntesis, luego desarrollo las potencias, ahí pasamos a la multiplicación y división, que si las tengo, o si debo discernir entre hacer una multiplicación y división, entonces siempre debo partir de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Debo partir de izquierda a derecha. Y por último pasamos a las sumas y restas. Paréntesis, potencia, multiplicación, división, suma y resta. Exacto. Y en el caso de la multiplicación y división, debo ir de izquierda a derecha. ¿Ya? Ese de izquierda a derecha es bien importante, chiquillos. Ya no se les vaya a olvidar porque efectivamente, si no lo hacemos así, puede que nos dé un resultado distinto. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, vámonos con un ejercicio. Aquí voy a necesitar su ayuda, sí. Fíjate, tengo esta operación combinada acá. ¿De acuerdo? La vamos a reescribir aquí para poder desarrollarla. Entonces, como me dice la regla, ¿por dónde debería partir yo? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Los paréntesis. Fíjate, tengo un paréntesis aquí, otro acá, y ese completito, ¿no? Ah, entonces, claro, puedo partir desarrollando este paréntesis de aquí, este paréntesis de acá, o este paréntesis de acá. ¿Qué es lo importante, chiquillos, cuando uno desarrolla paréntesis? Yo puedo hacerlos en el mismo paso, ¿sí? Pero lo importante es no mezclarlos entre ellos todavía, hasta tenerlos desarrollados. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría partir por este paréntesis de la derecha, no hay problema. Lo importante es que no lo puedo desarrollar y después sumarle este, por ejemplo, sin haber desarrollado los otros paréntesis. Ahí sí pueden haber problemas. O desarrollar este paréntesis que está aquí en medio y después sumarle un 1, ¿sí? Sin haber desarrollado el otro paréntesis. Ahí estoy rompiendo la regla. Entonces, en este primer paréntesis, yo voy y veo, a ver, ¿qué tengo? Tengo multiplicación, tengo resta y tengo una división. ¿Qué cosas debo hacer primero? La multiplicación, muy bien, ¿cierto? Puedo hacer la multiplicación y la división, si en este caso puedo partir por la izquierda, ¿no? Entonces, ahí tendría 4 por 7, 28. Puedo hacer la división también ahora. Menos 8 dividido en 2 son menos 4. Ahora puedo pasar al siguiente paréntesis. Recuerda que lo importante es que los paréntesis todavía no se mezclen entre ellos. Y tengo ahí 2 por 3, son 6. ¿Sí? Como tengo una resta luego, no la vamos a hacer todavía. Y podemos desarrollar algunas cosas del último paréntesis, que sería 35 dividido en 5, 7. Y esta división de acá, que sería menos 45 dividido en menos 9, que me da 5. Ojo que ahí estamos desarrollando primero la división, ¿sí? Pero todavía no desarrollamos la suma. ¿Sí? La suma tendría que hacerla después. Un tips, chiquillos, o una recomendación en realidad, es que para este tipo de ejercicios sean ordenados simplemente. ¿Ya? Claro, aquí estamos desarrollando esto, estamos calculando estas partes, por así decirlo, pero siempre te recomiendo que lo vuelvas a escribir de nuevo, ya que lo reescribas con esos resultados. Por ejemplo, en este caso me quedaría de esta manera. Ahí tengo el 28, el menos 4, el 6, el 7 y el 5. ¿Ya? De esta manera vamos más ordenados y podemos desarrollarlo más fácil. Luego, paso acá, 28 menos 4. ¿Cuánto me queda eso?
Muy bien, Aileen, muy bien, Javiera. Acá recuerden que si tengo negativo y negativo, o la resta de un número negativo, entonces eso pasa a ser una suma, ¿de acuerdo? Entonces yo lo podría anotar en lugar de 28 menos menos 4, sería 28 más 4. Hola Valentina, mira, sí, ahí hubo una confusión. Ah, ¿te llegó el otro correo? Ya, ese link que dice números enteros y racionales es el de potencias y porcentajes, ¿sí? Si te llegó otro link para hoy día, es sobre eso, ¿ya? Que es la clase que comienza a las 7. Ya, de todas formas, yo les voy a compartir el link, chiquillos, para los que esperaban esa clase y querían unirse también. Muy bien, muchachos. Entonces acá puedo pasar a... Dale, Valentina, no te preocupes. A realizar esta resta. 6 menos 6 me quedaría 0, ¿cierto? Este 1 está sumando, por lo tanto no hago nada todavía. Y acá me quedaría 7 más 5, son 12. Bien, entonces podemos volver a reescribir esto de acá, ¿sí? Ojo con lo siguiente, no vamos a calcular todavía esto, ya sabemos que equivale a 32, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer yo ahora? ¿Por dónde debería seguir? Por la multiplicación, muy bien. Por esta multiplicación que está aquí, recuerden que si yo tengo dos elementos que se están multiplicando, se pueden escribir sin ningún símbolo en medio. O dicho de otra manera, si tú, por ejemplo, tienes dos paréntesis donde en medio no aparece nada, como en este caso, significa que se están multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces eso es una multiplicación. Y 32 por 0, ¿cuánto es? Es 0. ¿Sí? Entonces acá ya podemos hacer la suma porque no tengo nada más que calcular dentro de los paréntesis. Y la suma sería 0 más 1 más 12, que es igual a 13. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta sería la C. Y fíjate que este es un ejercicio donde estamos usando la habilidad de aplicar. ¿Ya? Aplicar es una de las habilidades más básicas, por así decirlo, de la matemática, porque simplemente tenemos que ir siguiendo los pasos, ¿de acuerdo? En el cálculo, ¿ya? Entonces, esta es una pregunta donde se aplica esta habilidad de aplicar, valga la redundancia. Bien, veamos otro ejercicio un poquito más interesante. Aquí nos dicen, vamos a leer un poquito rápido, traten de concentrarse ahí. Dicen que dos hermanos cosechan juntos manzanas de un árbol, de manera que cada día el hermano mayor cosecha el doble de manzanas que el hermano menor. El primer día, el hermano mayor cosechó 4 manzanas y en los días sucesivos, excepto el último, cosechó siempre 2 manzanas más que el día anterior. Si el árbol inicialmente tenía 90 manzanas, ¿cuántos días demoraron los hermanos en cosechar todas las manzanas del árbol? Ah, una pregunta que es contextualizada, ¿ya? ¿Por qué nos tenemos que fijar harto en este tipo de preguntas, chiquillos? Porque, según lo que se ha visto en los últimos modelos del DEMRE, ¿de acuerdo? Y en las preguntas que han publicado también, la prueba se va a enfocar un poquito más que en años anteriores a este tipo de preguntas que son contextualizadas, que no solamente te ponen ahí los números para calcularlos, sino que se pone la información en un contexto y ahí nosotros debemos extraer la información y poder resolver lo que nos preguntan, que en este caso son ¿cuántos días demoraron en cosechar todas las manzanas del árbol? Bien, ¿qué estrategia podríamos usar acá, chiquillos, para poder resolver esto? ¿Cómo podríamos partir? ¿Cómo partirían ustedes? Está complicado parece, ¿eh? Multiplicando, desglosando la información, ordenando los datos, anotando los datos. Bien, ¿sí? Mira, lo primero, chiquillos, en este tipo de preguntas, que son las que generalmente se hacen más difícil, de acuerdo, Matías,
Lo primero acá que deberíamos hacer nosotros es identificar cuáles son las informaciones que me entregan, porque me dicen muchas cosas. Entonces, claro, si yo solamente lo leo, ¿ya? Y trato de hacerlo, claro, que es un poco perdido. Pero mira, vamos desglosando un poquito la información, viendo qué es lo que me dicen. Bueno, estos dos hermanos cosechan juntos las manzanas, de manera que, a ver, cada día el hermano mayor cosecha el doble de manzanas que el hermano menor. Primera información importante. ¿Cachai? Claro, por ahí va la luz, por ahí va, ya la estoy pillando. Bien, después el primer día el hermano mayor cosechó 4 manzanas. Aquí tenemos otra información. ¿Cómo comenzó el hermano mayor? ¿Cierto? En los días sucesivos, excepto el último, cosechó siempre 2 manzanas más que el anterior. Ah, mira, otra información importante. Ahí en los días sucesivos, o sea, cada día que iba pasando, excepto el último, cosechó siempre 2 manzanas más que el día anterior. ¿Fijáis? Ahí tenemos otra información importante. Y tenemos otra más que me dice que el árbol inicialmente tenía 90 manzanas. Ahí tenemos toda la información que me dan, ¿viste? La tenemos separadas. Ahora incluso podemos contar. A ver, son 4 informaciones importantes que me están dando. Me están diciendo la regla que sigue el hermano menor respecto al hermano mayor, que siempre cosecha la mitad, el hermano menor. Me están diciendo la partida, ¿cierto? Que el primer día el mayor cosechó 4 manzanas. Y me están diciendo qué va pasando en los días siguientes, ¿cierto? Los días sucesivos cosechó siempre 2 manzanas más que el día anterior, ¿sí? Y además me dicen cuántas manzanas tiene el árbol en total. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esta información, chiquillo? ¿Qué podemos hacer con esa información? Una ecuación, me dice Matías. La verdad es que se podría hacer una ecuación, pero sería bien complicada, ¿sí? ¿Qué se le ocurre acá, muchachos? Una regla de 3, ¿ya? Pero fíjate que para aplicar una regla de 3 nosotros tenemos que tener una relación, ¿cierto? Solamente entre dos variables, por así decirlo. Que una crece y la otra crece también. Ah, mira, Dariel la pilló. Es información que uno tiene que organizar, chiquillos, ¿sí? O información que uno tiene que sintetizar, ¿de acuerdo? Y para eso nos puede ayudar una tabla. Por ejemplo, mira, yo puedo ir anotando acá. A ver, el hermano mayor, ¿cierto? Según la información que me dan acá, al principio cosecha 4 manzanas. Y en los días sucesivos cosechó siempre 2 manzanas más. O sea, el primer día cosechó 4, después cosechó 6, después 8, después 10 y así sucesivamente. ¿Qué pasó con el hermano mayor? O sea, con el hermano menor, perdón. Cosechaba la mitad. O sea, si este cosecha 4, cosechó 2. Si cosechó acá 6, la mitad son 3. Acá la mitad son 4, la mitad son 5. Sucesivamente. ¿Te fijas? Así podemos ir organizando esta información, chiquillos. ¿Me van siguiendo o hay alguna duda por el momento? ¿Cómo vamos? Dale, Luz. ¿Y los demás muchachos, todo bien? Ya, buena, buena. Entonces, fíjate, si fuésemos completando la tabla de esa manera, a mí me debería quedar de esta forma. El hermano mayor, como dijimos al principio, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera. ¿Ya? El hermano menor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. ¿Vale? Esa es la información que estábamos viendo, ¿no? Que el hermano mayor va aumentando de 2 en 2 y el hermano menor la mitad. Ahora, ¿qué cosa es importante tomar en referencia a la otra información también? La que me sale acá. El árbol tenía 90 manzanas en un comienzo. Por lo tanto, yo tengo que saber cuánto van a alcanzar a sacar cada día. Entonces acá yo puedo calcular
el total de manzanas que van sacando cada día. Entre los dos acá, el primer día sacaron 6, el segundo día sacaron 9, el tercer día sacaron 12, después sacaron 15, después sacaron 18, después sacaron 21. ¿Ya? Pero no me sirve solamente cuánto van sacando cada día, porque al otro día que llegan no es que al árbol le salieron más manzanas, ¿cierto? Tengo que sacar las que le van quedando. Por lo tanto, para eso me sirve ir acumulando esos totales. Entonces, mira, el primer día sacaron 6. El segundo día habían sacado 15 en total, porque 6 más 9 son 15. El tercer día habían sacado todas estas, 6 más 9 más 12, que son 27. Después al cuarto día habían sacado 42. Y así puedes ir sacándolo sucesivamente, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día. Y fíjate que en el sexto día sacaron 81. Entonces ahí, al momento de ir efectuando esta tablita, tú te puedes dar cuenta y decir, a ver, si el día 6 sacaron 81 manzanas, ¿cuántas me quedan por sacar el día 7? Recordando que el total, ¿cierto? Eran 90. Me quedan 9 por sacar solamente. Entonces ahí yo puedo decir, ah, el hermano mayor saca 6 y el más chico saca 3 para que sumen 9. Y ahí tengo en total las 90 manzanas. ¿Te fijáis? Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta en este caso? La B, la C, la B. Ojo, recordemos, eso es otra cosa importante en matemáticas, chiquillos. Tener presente qué es lo que me están preguntando. Me están preguntando por los días que se demoraron en cosechar las manzanas. En este caso, se demoraron 7 días en total. ¿Ya? Aunque el séptimo día no sacaron todas las manzanas que pudieron haber sacado, sacaron solamente 9, pero ese día terminaron. ¿Cachai? Entonces, ahí la alternativa correcta, efectivamente, la alternativa B. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro para esta pregunta, chiquillos? Buena, Belén. Excelente, María. Ya, buena, buena. Bien, chiquillos. Entonces, pasemos a lo siguiente, mira. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor también vamos a revisar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero, se aplica en la suma y resta de fracciones, cuando tenemos distinto denominador, pero además debemos tener presente qué cosa es el mínimo común múltiplo, porque algunas preguntas, ¿sí?, en números no me hablan directamente del mínimo común múltiplo o del máximo común divisor, pero sí hay que conocerlos para poder contestarla. ¿De acuerdo? O por lo menos debemos tener una idea, ¿ya?, de cómo trabajar con los números, cómo se componen, ¿ya?, cómo se relacionan también, ¿ya? Y eso es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Mira, comencemos viendo esto. El mínimo común múltiplo, como su nombre lo indica, es el múltiplo que tienen en común algunos números y que es el más chiquitito. Por eso se llama mínimo común múltiplo. Es el múltiplo más chiquitito que tienen en común. ¿De acuerdo? Entonces, lo podríamos decir también que corresponde al menor múltiplo positivo en común que tienen dos o más números. Por ejemplo, entre, entre 3 y 5, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Muy bien, 15, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3 tiene los siguientes múltiplos, ¿cierto? Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, etc. Y de 5, ¿cuáles son los múltiplos? Los múltiplos son 5, 10, 15, 20, etc. Entonces yo voy y digo, a ver, ¿cuál es el múltiplo más chiquitito que comparten? Ah, este de acá.
Ese es el mínimo común múltiplo entonces. ¿De acuerdo? Esta es una buena forma para calcular el mínimo común múltiplo de manera mental. A veces los números son un poquito más complicados, ¿sí? Y cuesta un poquito más sacarlo de manera mental, entonces para eso hay una técnica que es con una tablita, que seguramente lo han visto alguna vez también. Pero a ver, díganme de manera mental, entre 3, 6 y 15, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? 30, ¿cierto? Excelente, súper bien, chiquillos. Pero ¿cómo lo podríamos sacar con la tablita para que la conozcamos y la recordemos? Para sacarlo con la tablita, ¿cierto? Yo debo poner los valores acá y debo ir dividiendo cada número, ¿cierto? En números primos hasta que quede un 1 en cada columna, ¿sí? Y luego los resultados, la tabla del chancho, y luego los resultados acá los multiplicamos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué número primo podría dividir yo? Ya podríamos dividir por 2. Entonces, si dividimos por 2, ya debo ir dividiendo cada número, pero solamente los que se dividen de manera exacta. Por ejemplo, 3 dividido en 2 no es exacto, ¿sí? 3 dividido en 2 no es exacto, por lo tanto el 3 lo bajo. 6 dividido en 2 me queda 3, y 15 dividido en 2 tampoco es exacto, por lo tanto el 15 lo bajo simplemente. Luego ahí me vuelvo a preguntar, a ver, ¿por qué número lo puedo dividir ahora? Por 3, muy bien chiquillos. Entonces por 3, 3 dividido en 3 me da 1, 3 dividido en 3 me queda 1, y 15 dividido en 3 me queda 5. ¿Ya? Ahora como ya terminé, ¿cierto? En esta columna y en esta columna de acá, porque ya llegué al 1, solamente que me queda la última, por lo tanto voy a tener que dividir por 5 forzosamente. Entonces 5 dividido en 5, y ahí me queda 1. Entonces lo único que me resta es hacer la multiplicación entre los números de la columna de la derecha. 2 por 3 por 5 me daría 30. ¿Ya? Efectivamente el número que me dijeron ustedes en un comienzo. Así que estamos bien, muy bien, pero recuerden que a veces se hace un poquito más complicado, sobre todo con algunos valores más grandes, ¿sí? Hacerlo mental, y también a veces es una lata tener que escribir los múltiplos, uno al ladito del otro, como lo hicimos aquí. Así que ahí nos sirve la tablita, chiquillos. Bien, ese es el mínimo común múltiplo. Pasemos a revisar el máximo común divisor, ¿sí? Que es otro concepto que a veces se confunde, ¿ya? Pero recuerden que el nombre me dice qué es lo que significa. En este caso estamos hablando de divisores que tienen en común nuestros valores, pero que es el más grande, ¿de acuerdo? El más grande de los divisores que tienen en común. Entonces, por ejemplo, bueno, veamos acá, me dice, corresponde al mayor divisor común que tienen dos o más números. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Si me piden determinar el máximo común divisor entre 18, 24 y 36, ¿cuál sería en este caso? Si lo hacemos así de manera mental, el divisor más grande que tengan en común. Ah, aquí los pillé parece, ¿eh? Bien Monse, bien Matías, bien María, bien Belén. Bárbara. Sí, excelente, chiquillos. ¿Ya? Es 6. Ese es el divisor más grande que tienen en común. Pero de nuevo, a veces los números son más grandes y más complicados, y para eso también tenemos una tablita que es muy similar, ¿de acuerdo? Pero se trabaja de manera totalmente distinta. Ya la forma que tiene es la misma, porque también, fíjate que también pongo los números acá y también voy a ir poniendo divisores aquí. ¿Ya? Pero la forma en que lo trabajamos es súper distinta, así que por favor ténganlo presente. Fíjate, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la metodología que aplico acá? Lo que debemos hacer es dividir todos los números, ¿sí? Por un número primo. En realidad esto del número primo no es obligatorio, ¿ya? Pero vamos a ir dividiendo eh, a todos los números por un mismo número que sea divisor de ellos, o sea que los divida a todos al mismo tiempo. Si recuerdas en la tablita anterior, solamente poníamos valores que dividiese a alguno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, al principio pusimos de divisor el 2.
¿cierto? Pero el 3 no lo podía dividir en 2, entonces lo bajaba. En este caso no se puede hacer eso. Solamente tengo que poner valores que los divida a los 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué número divide a los 3 al mismo tiempo? El 4. El 18 lo puedo dividir en 4. Cuidado ahí. Ya, podría poner el 6 directamente, pero lo vamos a trabajar con números primos en este caso. Ya no está mal poner el 6, como les decía. Vamos a comenzar con el 2. 18 dividido en 2 me quedaría 9. 24 dividido en 2 me quedaría 12. Y 36 partido en 2, 18. Te fijas que ese 2 debe dividir a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué otro número me sirve acá? El 3, ¿cierto? Como me habían dicho por ahí. Excelente. Entonces, si divido por 3, me quedaría 9 partido en 3, son 3, 12 partido en 3, son 4, y 18 partido en 3, son 6. ¿Por qué otro número podría dividir? Que los divida a todos al mismo tiempo. No hay ninguno, ninguno, ninguno. Ya, sí hay uno, que es el 1. ¿Sí? El 1 los divide a todos al mismo tiempo, ¿no? Pero ese no vale la pena ponerlo porque acá en la multiplicación no nos va a servir para nada. Entonces, lo dejamos hasta ahí. Exactamente, Dafne. Lo dejamos hasta ahí y multiplicamos estos dos valores y me quedaría 6, como muy bien me habían dicho ustedes también a un comienzo. ¿Ya? Entonces, cuando no podamos calcular un mínimo, un máximo como un divisor, ¿cierto? De manera mental, porque se hace un poco complicado, podemos recurrir a esta tablita. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a revisar entonces un ejercicio relacionado con eso. ¿Sí? Que fíjate, no me preguntan directamente por un mínimo común múltiplo ni un máximo común divisor, pero sí está relacionado con los múltiplos y divisores de los números. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que capten. En este caso me dicen que A es un múltiplo de 18 y B es un múltiplo de 15. Entonces el producto A por B siempre es divisible por. Bien, ¿cómo abordarían este problema ustedes, chiquillos? ¿Por dónde podríamos partir? Aquí los pillé, ¿no? Fíjate, A es un múltiplo de 18 y B es un múltiplo de 15. Entonces el producto A por B siempre es divisible por ordenar los datos, ¿de acuerdo? Ya vamos a comenzar ordenando los datos. Por ejemplo, yo puedo decir que, bueno, A, lo voy a anotar por acá arribita, ¿vale? A es un múltiplo de 18, por lo tanto yo lo puedo escribir como M por 18, por ejemplo. Y el B es un múltiplo de 15, es decir, yo lo puedo escribir como un número cualquiera por 15. Buscar los múltiplos de 18 y de 15 no va por ahí, Javi. No va por ahí porque vamos a buscar los divisores. Fíjate, que sea divisible. Ya, por lo tanto, no se trata de múltiplos, sino más bien de divisores. Aquí Daniel dijo una palabra clave, que es en realidad clave para todo el eje de números, chiquillos. Y en realidad para toda la prueba también nos sirve, que es descomponer. Ahí Daniel muy bien nos dice, hay que descomponer. Bien ahí, Daniel. ¿Por qué nos sirve? Porque mira, una opción, como aquí me dicen, tengo que hacer A por B, el producto A por B. Entonces yo puedo decir, entonces multiplico M por 18 por N por 15. Y me da M por N por 270. ¿Sí? Entonces, ese número tengo que ver si es divisible por este, por ese, por ese. Entonces me quedan a veces multiplicaciones muy grandes y me quedan divisiones con números muy grandes. ¿Cachai? En las que yo a veces me puedo demorar mucho tiempo en contestarlas. Y recuerda que la prueba tiene un tiempo establecido. Por lo tanto, tenemos que tratar de reducir el tiempo que yo me demoro en hacer esos cálculos. ¿Ya? Entonces, fíjate, me decía Daniel que se puede descomponer. Fíjate cómo lo podemos hacer. La descomposición del número 18
yo la puedo anotar como 2 por 3 por 3, porque 2 por 3 por 3 es 18. Y la descomposición del número 15, yo la puedo anotar como 3 por 5. ¿Estamos claros hasta el momento, chiquillos? ¿Sí? Ya, porque ahora se viene lo bueno. Ahora se viene lo bueno. Entonces, este valor, A por B, ¿ya? Yo lo puedo simplificar, imagínate, sin calcularlo, sin tener que hacer la multiplicación 18 por 15. Lo puedo anotar de manera descompuesta. Fer, mira, una recomendación. Siempre, ¿ya? Hay que tratar de simplificarnos el problema. Y para simplificarnos el problema, generalmente hay que descomponer, ¿ya? Sobre todo cuando tengan números grandes, chiquillos. ¿Ya? Cuando tengan números grandes, traten de descomponer. ¿Vale? Por ejemplo, 18 por 15 ya es un número grande. ¿Ya? Y seguramente la pregunta no intenta de que tú calcules esa multiplicación o de que hagas esa multiplicación. ¿Ya? Más bien de que tenga la habilidad de eh, tenga la habilidad de abordarlo desde otra perspectiva. ¿Cómo se descompone? Mira, el 18, por ejemplo, tú puedes decir ya, el 18 es lo mismo que 9 por 2 y el 9 es lo mismo que 3 por 3. Por lo tanto, te queda 3 por 3 por 2. Ahí. El 15. A ver, el 15, ¿cómo lo podemos descomponer en multiplicación? ¿Qué números multiplican 15? El 5 por el 3. ¿Ya? Esa es la idea de descomponer, Danitza. ¿Ya? Buena, buena. Bien, chiquillos. No, de nada. Entonces ahora, tengo ese valor, ¿cierto? Que es, lo vamos a anotar por acá, 2 por 3 por 3 por 3 por 5. Y yo quiero ver si este número es divisible por los que están acá. ¿Cómo lo hago? ¿Qué me conviene hacer? ¿Hago la división directamente? ¿Me conviene hacer alguna otra cosa? ¿Qué me dicen si descomponemos los valores de acá también? Por ejemplo, el 27, yo lo podría descomponer como 3 por 3 por 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo veo que este de acá sea divisible en ese? Hagamos la división, pues, ¿sí? Si esto de acá que yo tenía acá, lo divido en 3 por 3 por 3, acuérdense de que uno puede simplificar, cuando hay multiplicación uno puede simplificar así. ¿Qué me queda? 2 por 5, 15. Si me da un número entero, 2 por 5, 15 puse, estaba mirándolo, el 3, 2 por 5, 10. Si me quedan un entero como resultado, significa que es divisible. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea de la divisibilidad? ¿Qué significa que sea divisible? Por supuesto que sí, Samira, mira. Vamos de nuevo. Yo tomé ese valor de ahí arriba, sí que era el 27, pero descompuesto. Entonces uno puede simplificar el 3 con el 3, ese 3 con este 3 y este 3 con este 3 de acá. ¿Estamos claros hasta ahí, Samira? Y el 2 por 5, y el 2 y el 5 no los puedo simplificar, por lo tanto quedan ahí. Y los calculo, los multiplico. 2 por 5, ¿cuánto es? 10. Ese sería mi resultado. Ah, de acá, po, de la multiplicación que habíamos hecho antes. ¿Sí? Eso viene del A por B, que habíamos visto antes. Exacto, Samira, exacto, Samira. ¿Ya? Entonces, como nos da como resultado un número entero, entonces yo puedo decir que el 27 lo divide exactamente. ¿De acuerdo?
Mira, vamos a probar con el 36 ahora, a ver si lo divide exactamente también. Ya, la idea es que el resultado nos dé un número entero. El 36, ¿cierto? Si lo descomponemos, sería 2 por 2 por 3 por 3. ¿Cachai? Entonces vamos a dividir acá abajo. 2 por 2 por 3 por 3. Antes de realizarlo, chiquillos, ¿qué me dicen ustedes en este caso? ¿Será divisible o no? ¿Este valor que está acá arriba será divisible en el de abajo? ¿No? Efectivamente, mira, vamos a tratar de simplificar. Este 3 se va con ese 3. Este 2 se va con ese 2. Este 3 de acá lo puedo eliminar con ese 3 de ahí. ¿Cierto? 2 por 3 por 3, 2 por 3 por 3. Eso los puedo eliminar. ¿Qué me queda? 3 por 5, 15, pero abajo me queda dividido en 2. Y eso corresponde a 7,5. Por lo tanto, no es un número entero. ¿Te fijas? Me da un número decimal. Por lo tanto, ese no es un divisor. ¿Ya? No es divisor del valor que tenemos acá arriba. ¿Ya? Bien, vamos con el siguiente, que es el 45. El 45 tú lo puedes descomponer también y te quedaría 3 por 3 por 5. ¿Qué me dicen de ese chiquillo ahora que ya cacharon cómo hacerlo? ¿Cómo probarlo? ¿Será divisor el 45? Sí, ¿cierto? Si yo lo anoto acá, me quedaría 3 por 3 por 5. Entonces lo que yo debo anular es este y este con estos de acá abajo. Y el resultado me queda 6. Por lo tanto, el 45 es divisor también. O dicho de otra manera, este producto que tenemos acá arriba es divisible en 45. Una pregunta para ustedes, chiquillos. Haciéndolo de esta manera, ¿estamos haciendo alguna multiplicación muy grande o alguna división entre números grandes? Ninguna, ¿cierto? De hecho, ni siquiera estamos casi multiplicando, solamente aquí para anotar este resultado estamos multiplicando 2 por 3. ¿Ya? Entonces, acá ahora estamos abordando el problema a partir de la descomposición, ¿cierto? De manera mucho más fácil, mucho más amigable. ¿Ya? En lugar de estar, por ejemplo, dividiendo 270 dividido en 45. El 45 en el 27 no me cabe, y así, ¿cierto? Esto sirve, también sirve, pero es mucho más largo, ¿ya? Entonces, ahí tienen una estrategia, chiquillos, muy importante para el eje de números, que es tratar de descomponer los valores que son grandes para trabajarlos de manera mucho más fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Todo claro? ¿Todo clarito? Bien, María. María Jesús. Dime, Bárbara. Más que eso, Arlet, trata de siempre primero resolver eh, la simplificación. Trata de siempre simplificar antes de multiplicar. Exacto, Bárbara. Sí, en este caso es que en el denominador no nos quede nada, ¿ya? Para que sea divisible. Y Arlet, hay cuidado con eso de primero multiplicar. En realidad, lo primero que debemos hacer es tratar de simplificar lo más posible. Imagínate si acá multiplicáramos, como te decía antes, tendríamos que hacer la multiplicación 2 por 3 por 3 por 3 por 5, eso te da 270, y abajo te da 3 por 3, 9, por 5, 45, y aquí tendríamos que hacer la división de estos valores que son más grandes. ¿Cachai? Entonces eso no nos conviene. Nos conviene simplificar antes de multiplicar. Te complicaste porque sacaríais primero el mínimo común múltiplo. Ah, dale, Arlet. Dale, dale. Se complica porque yo primero sacaría el mínimo común múltiplo. En ese caso, Bárbara, ¿ya? Bueno, también tiene que ver esto con
con los múltiplos de los valores. Por ejemplo, este valor que nos da acá debe ser múltiplo de los que están aquí, ¿ya? De los que están acá a la izquierda. ¿Ya? Pero fíjate, aquí la clave es fijarse qué es lo que se están preguntando, que sea divisible. ¿Ya? ¿Qué significa que sea divisible? Que los valores de acá lo puedan dividir. Por lo tanto, más bien, en lugar de estar hablando de mínimo común múltiplo, que trabaja con los múltiplos de los números, ¿sí? Estamos trabajando con divisores. ¿Sí? Y claro, como te dice la profe Giovanna ahí, el mínimo común múltiplo se ocupa más bien cuando se pide repartir algún valor. Máximo común divisor. Bien, vamos con lo siguiente, chiquillos. Acá, fíjate que esta es una pregunta donde estamos ocupando la habilidad de analizar, sintetizar y evaluar. ¿Sí? Estamos analizando la información, sintetizándola y evaluándola. Esta es una de las habilidades más difíciles. Bien, pasemos a ver el conjunto de los números racionales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son los racionales antes de que los veamos? ¿O de qué se tratan? Sobre decimales, fracciones, excelente. Claro, más que decimales en sí, porque hay decimales que no son racionales, es cuando trabajamos con fracciones, ¿ya? Y las fracciones también se pueden escribir como decimal. Bueno, mira, los números racionales, que los denominamos con una letra Q, son todos los números que se pueden escribir como una fracción de números enteros. Es decir, yo voy a tener una fracción donde el numerador es un número entero y el denominador es un número entero, pero distinto de cero. ¿Sí? Así es, y los números enteros pueden ser positivos o negativos. Entonces, recordemos ahí que el valor de arriba se llama numerador, el valor de abajo se llama denominador, y otra cosa interesante es que los números racionales incluyen, ¿sí?, a los números enteros. Los números que estábamos viendo recién eran los números enteros y están incluidos dentro de los números racionales. También se pueden decir que forman parte del conjunto de los números racionales. Además, ahí nos podemos encontrar a los decimales finitos, a los decimales que son periódicos y los decimales que son semiperiódicos. ¿Ya? Entonces, en esos casos vamos a estar hablando de números racionales. ¿Qué cosas importantes en los números racionales? La operatoria. ¿Ya? Esto lo deben manejar muy bien, chiquillos. Primero, debemos saber sumar y restar. ¿Ya? Y generalmente esto se trabaja con fracciones. Entonces, debemos saber sumar y restar fracciones. El primer caso para hacerlo es cuando yo tengo igual denominador, ¿cierto? Cuando los denominadores, el valor que está abajo, es el mismo para ambas fracciones. Por ejemplo, si yo tengo acá 5 séptimos más 3 séptimos. En este caso, si nos fijamos, los valores de abajo son el mismo, y esto se hace mucho más fácil porque yo solamente conservo el denominador, que en este caso es 7, y sumo o resto los numeradores según corresponda, ¿cierto? Entonces en este caso nos quedaría 5 más 3, ¿ya? Y nos daría como resultado 8 partido en 7, porque recuerda que el denominador se conserva. Otro ejemplo, yo tengo 4 quintos menos 7 quintos, también tengo el mismo denominador, por lo tanto ese denominador lo voy a conservar acá, y los numeradores se restan en este caso, sería 4 menos 7. Por lo tanto, 4 menos 7 partido en 5, y me quedaría menos 3 partido en 5. ¿Queda claro esto de cómo sumar o restar cuando tengo el mismo denominador? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando tenemos distinto denominador?
En ese caso, chiquillos, se igualan los denominadores para poder aplicar lo que teníamos por acá. ¿De acuerdo? Si tengo distinto denominador, entonces tengo que igualar los denominadores. ¿Cómo lo igualo? Amplificando las fracciones y usando el mínimo común múltiplo. Veámoslo con un ejemplo. En este caso, yo tengo 7/6 más 1/9. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entre esos dos valores? Entre 6 y 9. Ojo, mínimo común múltiplo. Me están poniendo divisores. Ahí sí. Bien, entonces, aquí esta es la parte importante, chiquillos. Yo me debo preguntar, el 6, ¿cierto? ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé 18? ¿Sí? Tomando en consideración eso, que el mínimo común múltiplo es 18. Lo multiplico por 3, por lo tanto, esta primera fracción la amplificamos por 3. ¿Sí? Luego, el 9, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 18? Por 2. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? De la siguiente manera. 7 por 3, esta 6 por 3, este de acá 1 por 2 y este de acá 9 por 2. ¿Cierto? Exacto, entonces me quedaría 21 partido en 18 y 2 partido en 18. Y en este caso, chiquillos, ya tenemos los denominadores iguales, por lo tanto seguimos con esa regla. Conservamos el denominador y sumamos los numeradores. Sí, pues Bárbara, partido en 18 porque ese se conserva. Muy bien, así es como hacemos la suma y resta cuando tenemos distinto denominador. ¿Se entendió la forma, chiquillos? Hay otros métodos que se ocupan, ¿ya? Pero este es el que nos sirve de manera más general. ¿Vale? Perfecto. Entonces pasemos ahora a la parte de multiplicación y división. ¿De acuerdo? Cuando yo multiplico, ¿cierto? Numerador con numerador y denominador con denominador. Esta es la más fácil de todas, chiquillos. ¿Por qué? Porque solamente se multiplica hacia el lado. Para multiplicar, solamente lo hago hacia el lado. En este caso sería 3 por 9. ¿Sí? 3 por 9 me queda 27 y abajo 8 por 7 que me queda 56. Acá, ¿cuál es la observación también? ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es la técnica? Traten de, si es posible, simplificar antes de multiplicar. Imagínate que yo tengo 15 partido en 9 por 27 partido en 10, por ejemplo. Entonces, dígame usted, ¿me convendrá a mí multiplicar este por este y este por este directamente? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son valores que son muy grandes. Y sí, se puede simplificar cruzado, Javiera. ¿Ya? Se puede simplificar cruzado. Entonces, con ese los puedo simplificar por 5. Este me quedaría 3 y ese me quedaría 2. Estos de acá los puedo simplificar por 9. Este me quedaría 1 y este me quedaría 3. Entonces, ¿cómo me quedaría el resultado? 3 por 3, 9, partido en 2. ¿Te fijas que es más fácil simplificar antes de multiplicar? ¿De acuerdo? Igual como lo estábamos viendo en los casos anteriores. ¿Ya? Traten de hacer eso, chiquillos, para que se ahorren tiempo y se ahorren trabajo también. ¿De acuerdo? Bien, y por último tenemos la división. ¿Cierto? En este caso, se multiplica la primera fracción con el recíproco de la segunda fracción. Dime, Bárbara.
Por supuesto que sí, pues. Ahí. No, para el lado no se puede estrella. Para el lado no se puede. Por ejemplo, el 15 con el 27 yo no los podría simplificar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bárbara, ¿alguna pregunta sobre esto? Todo bien. Dale. Bien, chiquillos, entonces en la división, ¿cierto? Recuerden que, ¿qué es lo que debo hacer si yo tengo una división entre fracciones? Muy bien, Javi. Vamos a tomar esta segunda fracción que está aquí, ¿de acuerdo? La 5 partido en 7, y la vamos a dar vuelta, la vamos a invertir. Entonces esto me quedaría 11 partido en 4, multiplicado por 7 partido en 5, y fíjate que la estoy dando vuelta simplemente. Y ahí me queda como una multiplicación, ¿sí? Por lo tanto, esto me quedaría 11 por 7 partido en 4 por 5, y acá no se puede simplificar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo dejamos así simplemente y hacemos la multiplicación. 77 partido en 20. ¿De acuerdo? Ya, estamos todos claros con la operatoria de los números racionales, chiquillos, con lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y ahí, ¿qué técnica o qué cosas podemos ocupar para poder simplificar? ¿Sí? Bien, entonces vamos a practicar un poquito. Vale, este ejercicio, no, ya, les voy a compartir otro. Este de acá. Acá, chiquillos, me dicen lo siguiente: al sumar un número entero, un número decimal finito y un número decimal periódico, se obtiene como resultado un número. ¿Cómo podría partir yo resolviendo esto? ¿Por dónde, qué podría hacer acá? ¿Qué estrategia podría utilizar? Buscando el menor número de cada uno de ellos. Buena opción, Fer, ¿cierto? Y probando qué pasa al momento de sumarlo, ¿cierto? O sea, es decir, podemos valorizar, ¿cierto? Cada uno de estos tipos de números, darle un número, darle un valor, un número entero primero, un número decimal finito y un número decimal periódico, ¿ya? No necesariamente tiene que ser el más chiquitito, puede ser el que se nos haga más fácil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, ¿cuál puede ser nuestro número entero? Uno que sea el más fácil, un número entero el más fácil. El 1, ¿cierto? ¿Cuál puede ser un número decimal finito que sea fácil? Un número que sea un decimal finito, pero que sea fácil para calcular. El 1,1, 1,2, el 1 medio. Ya, vamos a ocupar la opción de Montserrat, pero anotémoslos como decimal primero. 0,5, ¿cierto? Y un decimal periódico, por ejemplo, podríamos poner el 0,3 periódico. Ahora, claro, estos, ¿ya? Los podría sumar directamente como 1 más 0,5 más 0,3 periódico, ¿ya? O la opción es transformarlos a fracción, ¿sí? Y me quedaría de la siguiente manera. El 1 me quedaría como 1 partido en 1, ¿sí? El 0,5 sería un medio,
y el 0,3 periódico sería un tercio. Y aquí, chiquillos, recuerden, bueno, no lo vamos a alcanzar a ver en esta clase de síntesis, pero recuerden que los números que son decimales se pueden transformar a fracción. ¿Sí? Los números que son decimales finitos, periódicos o semiperiódicos se pueden transformar a fracción. ¿Ya? Y en este caso, ahí, por ejemplo, este 0,3 periódico quedaría 3 partido en 9. Y si tú simplificas por 3, el resultado sería un tercio. ¿Ya? Por eso es que ponemos un tercio ahí. Y ahora podemos desarrollar la suma. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá para desarrollar esta suma? El mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre todos estos valores? Muy bien, el 6. Entonces acá vamos a ir anotando por cuánto multiplico. Este lo tengo que multiplicar por 6. Este de acá lo tendría que multiplicar por 3. Y este de acá lo tendría que multiplicar por 2. Para obtener el mínimo común múltiplo en cada uno de los denominadores. Entonces acá arriba me quedaría 6 por 1, 6. 1 por 3, 3. Y 1 por 2, 2. Finalmente sería 6 más 3 más 2, 11 partido en 6. ¿Cierto? Pa. Nada que ver, pum. Teniendo eso, chiquillos, ¿qué es lo que puedo hacer ahora para contestar a la pregunta? Exacto. Ahí podemos hacer la división y ver cuál es el valor que se obtiene. En este caso, ahí tenemos 11 partido en 6 y nos daría 1,83333. ¿Y corresponde a qué tipo de número? Ese lo podríamos anotar así, ¿no? Es un número que es semiperiódico. La alternativa sería la D. Bien, ¿todos claritos con cómo abordamos este ejercicio, chiquillos? ¿Sí? Perfecto. Bien, muchachos. Entonces, ahí tenemos que la alternativa correcta es la D, y aquí estamos usando la habilidad de comprender. Bien. Entonces, mira, vamos a pasar a hacer una síntesis de las cosas que hemos trabajado un poquito hoy día. ¿Cierto? Que estamos hablando sobre, en general, ¿cierto? Estamos hablando sobre la operatoria, tanto para números, números enteros como números racionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas estuvimos viendo? Estuvimos hablando sobre la regla de los signos, y ahí tienen que recordar que para la multiplicación y división yo tengo una regla, pero que esa regla no la puedo aplicar para las sumas y restas. ¿Ya? Cuidado con confundir esos chiquillos. Por otro lado, tengo que aplicar en los ejercicios combinados el orden, ¿cierto? Recuerden ahí que primero hablamos de los paréntesis, luego de las potencias, luego de las multiplicaciones y divisiones, y al final nos pasamos a la adición y subtracción, que son las sumas y restas. Después, estuvimos hablando de el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿cierto? Y por el lado de los números racionales, hablamos sobre su definición, ¿cierto? Recuerden que son los valores que se pueden escribir como fracción. Estuvimos recordando cómo sumar, ¿sí? Y restar. Ahí cuando tenemos igual denominador y cuando tenemos distinto denominador, recuerden que los debo igualar, ¿sí? Y para eso aplicábamos el mínimo común múltiplo también. Y por otro lado, hablamos sobre la multiplicación y división, ¿cierto? Y en la división tengo que acordarme que el valor que está dividiendo, la fracción que está dividiendo, la debo invertir, ¿de acuerdo? Bueno, chiquillos, así que eso ha sido nuestra clase.